después de ver esta forma para utilizar el can't o cannot, we are going to continue with the next page. In this page, we are going to see different kind of examples of using the verb can in a sentence. For example, we can use the verb can in ability. For example, in the first sentences, that is, I can speak Spanish, or I cannot speak, I can speak French, or I cannot speak Spanish. Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros podemos utilizar el verbo auxiliar can para expresar alguna habilidad. Por ejemplo, decimos yo puedo hablar francés o yo no puedo hablar español. The other way that we can use the verb can is when we refer to a possibility. For example, it can be very hot in July. You can see the Eiffel Tower from here. En esta nos está diciendo que podemos utilizar el verbo can para una posibilidad. Por ejemplo, puede ser caluroso en julio, o tú puedes ver la Torre Eiffel desde aquí. The next one is for make a offer. Es decir, para hacer una oferta o una propuesta. Por ejemplo, en este que es, can I help you with that? O sea, ¿puedo ayudarte con eso? También de esa manera nos podemos ocupar el verbo can. La siguiente es para solicitar o pedir algo. Por ejemplo, can you pass the salt, please? La siguiente es cuando nosotros, por ejemplo, podemos utilizar para, por ejemplo, un permiso o una regla. Esta que es, por ejemplo, can I borrow a pen? Que es, ¿puedo pedir prestado un bolígrafo? O you cannot smoke here. Tú no puedes fumar aquí. Entonces, por ejemplo, esta lo utilizan mucho para, para algunas señales. Esta, por ejemplo, puedes utilizarla, para pedir o solicitar algo. Cuando estás en la escuela, puedes utilizar el may. El may es una manera de decir puedo, pero es de una manera más formal, por así decirlo. Cuando dices, may I go to the bathroom o may I go to the toilet, en lugar de decir may, puedes decir can. Can I go to the toilet? O can I go to the bathroom? O can I go out? Para preguntar si puedes ir al baño, puedes salir. Y la otra forma en que tú puedes utilizar el verbo can es para una deducción. Por ejemplo, en esta puedes decir, he cannot be her father. He is too young, ¿ok? Él no puede ser el papá porque él es muy joven. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos utilizar el verbo can. ¿Verdad? Pues podemos utilizarlo como para ofrecer ayuda, para solicitar algo, para un permiso o una regla y para hacer deducciones, también para expresar posibilidades o para expresar habilidades. In the other slides, for example, we have Superman can use his breath for freezing or blowing with immense force, okay? He can fly, he can run very fast, he can hear from far away, okay? Aquí vemos que Superman puede usar su respiración para congelar o para soplar con inmensa fuerza. Superman puede volar, Superman puede correr muy rápido y Superman puede escuchar desde muy lejos. Entonces, what else can Superman do? Aquí podemos, por ejemplo, practicar y mencionar qué otras cosas puede hacer Superman y podemos tener pues varios adjetivos que nos ayuden a poder describir lo que Superman o cualquier otro superhéroe puede hacer y de esa manera practicar el condicional can, ¿ok? Other way to learn, for example, is ask someone for their hobbies. For example, you can say, do you like superheroes? Which is your team? Are you Team Marvel o are you Team DC? ¿No? O sea, puedes preguntarle a alguien como pues para hacer la plática y también pues para ir mejorando tu
tu vocabulario, puedes decirle que si le gustan los superhéroes, ¿no? Ya pues él te va a decir, probablemente le guste Hulk, Superman, Batman, Spider-Man, o cualquier tipo de superhéroe. O también le puedes decir, ¿no? Si es Team Marvel o Team DC, y también puedes preguntarle, ¿no? What does your superhero can do? ¿No? Y primero te puede decir, no sé, he can fly, or I don't know, he can take a build. Probablemente puedes tomar un edificio, no sé, puedes practicar de esa manera con el verbo can. Now, after watching the verb can, we are going to see a different topic. This topic is about countable and uncountable nouns. Después de ver el verbo can, que es un modal verb, nosotros vamos a hablar ahora sobre sustantivos contables y sustantivos incontables. Por esa razón, nosotros aquí vamos a tener un vocabulario que vamos a decir. Okay, so if you want, you can repeat after me. Apple, avocado, bacon, bagel, banana, noodles, nut, olive, onion, barbecue, beans, beef, biscuit, bread, pancake, papaya, pasta, peach, toadhood, egg, eggplant, fish, flour, seafood, shrimp, soup, spinach, French fries, garlic, ginger, grapes, hams, strawberry, sugar, sushi, and finally, sweet potato. Nosotros para decirlo ahora sí que en español, pues algunas son pues muy fáciles. Por ejemplo, apple pues es manzana, avocado es aguacate, bacon es tocino, bagel es un tipo de donita, banana, plátano, noodles, fideos, nut es nueces, aunque también hay una frase coloquial que cuando dices are you nut, es como decir estás loco, como eres tú una nuez. Esa es una manera en que nosotros podemos decir a alguien que está loco, ¿no? Entonces, pero es una expresión como, no me acuerdo cómo se dice, pero es una expresión, una refrán que utilizan en Estados Unidos para decir que alguien está loco. En lugar de decir are you crazy, decimos are you not. Entonces es una manera de preguntarle a alguien que si está loco. Entonces era un comentario que quería decirles. Después de este es olive, que son olivo, onion, cebolla, barbecue, en este caso creo que es un tipo de salsa, no me acuerdo, o un tipo de aderezo, beans, que son frijoles, beef, que es carne de res, biscuit creo que es una palabra que viene del francés, o sea, no es tal cual una palabra del inglés, que significa en este caso galleta. Bread, que es pan, pancake, que en este caso se puede traducir como pasteles de pan, o también creo que se puede mencionar como si fueran crepas. Papaya, pues es lo mismo. Lo único que cambia es que nosotros decimos papaya, o sea, la Y suena, y en inglés suena como una I, decir papaya. O sea, esa es la única diferencia. Pasta, peach, que es durazno, hot dog, que es dona, egg, que es blanquillo, eggplant es berenjena, fish es pescado, en este caso es flour, que es harina, seafood, que son mariscos, o bueno, sí, comida del mar, mariscos, shrimp, que es camarones,
O también se puede decir brown. Puedes decir tanto shrimp o brown. ¿Cuál es la diferencia? Que shrimp es como el inglés americano y brown es en el inglés británico. Después tenemos soup, que es sopa. Spinach, que son las espinacas. Después tenemos French fries, que son las papas fritas. Bien podemos decirle French fries o podemos decirle chips. Cualquiera de las dos es correcta, solamente que French fries es inglés americano y chips es inglés británico. En este caso, perdón, aquí me equivoqué, aquí no es flour, aquí es flour como si fuera flor. Este significa harina. Después, en garlic que es ajo. Ginger es jengibre. Grapes es uvas. Ham es ham que viene haciendo en este caso la carne. Aquí tenemos que tener cuidado porque si nosotros decimos jam, estamos diciendo mermelada, entonces es ligeramente diferente. Después, strawberry, que son las fresas. Sugar, que es el azúcar. Sushi, igual, esta palabra pues no es una palabra de inglés, es una palabra japonesa que significa arroz fermentado, entonces viene de diferente origen. Y finalmente, sweet potato. En el caso de sweet potato, nos estamos refiriendo no a la papa, sino al que nosotros conocemos como el camote rojo, que es como aquí esta parte de acá que tiene rojito, entonces para nosotros es camote rojo, para ellos va a ser considerado como sweet potato. En realidad todo tipo de camotes para ellos va a ser sweet potato, y ya los que no son camotes, los que son papas normales, pues van a ser potatoes. In the next page, we are going to talk about countable noun and uncountable noun. Ahorita, después de eso de ver del vocabulario, vamos a ver el siguiente tema, que es para ver sobre cosas que son contables y cosas que son incontables. ¿Para qué? Porque posteriormente vamos a hacer algunas oraciones con ellas. Entonces, ¿qué es un countable noun o qué es un sustantivo contable? Puede ser considerado person, place, thing or idea that can be quantified. Puede ser, en este caso, un sustantivo contable, una persona, un lugar, una cosa o idea que pueda ser cuantificable o que se pueda cuantificar. Por ejemplo, yo puedo decir un perro, dos perros, o sea, puedo numerarlos, ¿no? One dog, two dogs, three dogs, and etc., o sea, etcétera, ¿no? También puedo decir de las botellas, one bottle, two bottles, three bottles, y así me voy a ir. Lo mismo puedo hacer con los gatos y lo mismo puedo hacer con los light bulbs, que son como las bombillas. Ahora, ¿qué es un uncountable noun? Is thing or idea that cannot be quantified. Es una cosa o una idea que no puede ser cuantificada. O sea, aquí lo podemos ver como que es algo que yo no puedo partir. Por ejemplo, la leche como tal, yo no puedo partirla, no puedo decir una leche o dos leches, a menos que yo la pueda cuantificar metiéndola en una botella, ¿no? Pero entonces ya diría una botella de leche, o un vaso de leche, o un litro de leche. Pero como tal, la leche yo no puedo cuantificarla. Lo mismo va a pasar con el humo. Yo no puedo decir un humo o dos humos, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo el humo. Exactamente con el arroz. El arroz, si yo me pusiera así muy especial, podría decir que el arroz se puede cuantificar por granos, o sea, decir 1 grano, 2 granos, 3 granos, 4 granos de arroz, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, no se toma como granos y no se toma como la unidad. Entonces, al decir unidad, tengo que cuantificarlo ya sea por kilo o por gramo, pero como tal, el arroz no puedo dividirlo. Y lo mismo va a decir, se va a pasar con el amor. Yo no puedo decir un amor, dos amores,
o 3 amores, o sea, no se puede, el amor no se puede cuantificar. Entonces, los countable nouns, al final de cuentas, son cosas que yo puedo enumerar, puedo contar, y los uncountable nouns son aquellos que yo no puedo dividir, que yo no puedo cuantificar. Entonces, ahorita vamos a ver un vocabulario o diferentes tipos de sustantivos de los cuales yo voy a poder decir cuáles puedo cuantificar y cuáles no puedo cuantificar. Por ejemplo, para este caso, las proteínas yo puedo cuantificarlas, ¿no? O también, por ejemplo, si estoy en el gimnasio, puedo cuantificarla, ¿no? Porque pues me la están dando por onzas o me la están dando por medidas, ¿no? Por tapitas o lo que sea. Los eggs también puedo cuantificarlos, como bien dijimos, puede decir un blanquillo, 2 blanquillos, 3 blanquillos. Lo mismo con los frijoles, porque en este caso podría yo hacerlo o cuantificarlo ya sea por los granos, o bien por el número de latitas o por el número de gramos. Los plátanos igual se pueden cuantificar, ya sea por piezas o por kilogramo. Lo mismo va a pasar con apples, avocados, oranges, lemons, strawberries y peaches. Con todos estos yo puedo cuantificarlos, ya sea por el número de piezas o por la masa, sí, por kilogramos o por gramos. And also, it could be by tomatoes, potatoes, bell peppers, carrots, and grains. Lo mismo va a pasar con los tomates, con las papas, con los pimientos, con las zanahorias y con los granos. Yo puedo cuantificarlos por el número de piezas o bien por las unidades, kilogramos, gramos, onzas, libras y así sucesivamente. Ahora, en la siguiente diapositiva, yo voy a tener los no contables o sustantivos no contables. ¿Cuáles van a ser esos? Por ejemplo, la carne. La carne yo no la puedo cuantificar a menos, otra vez, que yo la cuantifique por el número de masa. Toda la carne no la puedo cuantificar a menos que yo la cuantifique por kilogramos, gramos o libras. Como aquí, lo mismo va a pasar con meat, beef, chicken and fish. La pasta, pues no puedo decir como que un fideo o 2 fideos, por esa razón no se puede cuantificar, a menos que yo la cuantifique por platos, que en este caso es dish. El pan también es uncountable. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir un pan, 2 pan, tengo que decir como que el tipo de pan que es para que yo pueda cuantificarlo. Aquí lo mismo habíamos dicho que el arroz no se puede cuantificar a menos que sea por medio de kilogramos. El cereal, igual la leche, cheese, el queso no se puede a menos que diga un cuarto, ya me va a dar unidades. Lo mismo va a pasar con el yogurt, butter, cream, lettuce, la siguiente que es celery, onion, garlic, juice and water. En esto que estamos hablando que es el queso, el yogur, la mantequilla, la crema, la lechuga, celery, que es el apio, la cebolla, el ajo, y obviamente tampoco con los líquidos, porque no puedo decir, por ejemplo, un jugo, no puedo fraccionar algo que es líquido, pero sí puedo fraccionar o sí puedo dividir cuando estoy hablando de botellas, por ejemplo, una botella de jugo, una botella de agua, one bottle of soda, one bottle of beer, one bottle of wine, one bottle of tea, one bottle of coffee, and 1 kilogram of shrimp, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos son incontables a menos que yo les ponga una unidad. Entonces, de aquí viene esta nota que es importante. Dice, in fact, anything can be countable as long as you can use an adequate measure, bottles, grams, portions, next one that is ounce, etc. ¿Ok? Dice que de hecho cualquier cosa se puede convertir en algo contable tan pronto como tú puedas darle una medición adecuada.
ya sea botellas, gramos, porciones, onzas, etc. También, also we have quantifiers in English. What is quantifiers? Quantifiers are words that tell us the amount or quantity of something in a sentence. They answer questions like how much or how many. Aquí hablamos de los cuantificadores. Decimos que los cuantificadores son palabras o letras que nos dicen sobre el monto o la cantidad de algo en una oración. Ellos responden las preguntas de cuánto, refiriéndose a algo que es un montón, que en este caso sería como how much, o cuánto, refiriéndose a cosas que se pueden contar, como how many. Entonces aquí nosotros tenemos diferentes tipos de vocabulario, ¿no? Referring to countable nouns and referring to uncountable nouns. For example, referring to countable nouns, we have many, few, several, all, every, any, each, both, several again, most, a lot of, numerous, and finally some. Todos estos tipos de vocabularios los vamos a usar con cosas que son contables, pero para decir many, que sería como algunos, few, que son pocos, several puede considerarse como decir muchos, all, que es todos, every es cada, any puede ser como ninguno, each puede decir como cada, each of one, cada uno, o each of you, como cada uno de ustedes, both, que es ambos, several, a fin de cuentas es lo mismo que el de acá, se repitió, es muchos, most es la mayoría, a lot of es mucho de, números es numerosos, y some se puede reflejar como decir algunos. Después yo voy a tener uncountable nouns. These uncountable nouns, it could be much, little, a lot of, some, any, a bit of, plenty of, enough, no, a little, a good deal of, not much, and a lack of. Estos puedo decir que es como mucho, un poco, bastante de, algo, nada o ninguno, un poco de, bastante de, suficiente, no, un poco. The next one is una buena cantidad de, no mucho, y la última es una falta de, ¿ok? Entonces todos estos yo los puedo ocupar con cosas que no son contables, como por ejemplo puedo decir de la leche. Much milk, ¿no? O a little milk. No estoy refiriéndome a una cantidad, simplemente algo que no puedo contar. Y también we have different kind of vocabulary that we can use in the both ways. Tenemos un tipo de vocabulario que podemos utilizar de las dos maneras, tanto contables como sustantivos incontables. Y en este caso tenemos all, some, any, many, few, several, most, a few, none, all of, enough, more, and most, que es lo mismo que decir todo, algunos, ninguno, pocos, pocos, igual a muchos, la mayoría, un poco, ninguno, todo, suficiente, más y como la mayoría. Esto los podemos utilizar tanto de las dos maneras. Y también tenemos algunos que son específicos. Por ejemplo, cuando decimos a bottle of water, a glass of wine, one glass of wine, 2 glasses of wine, 3 glasses of wine, and 4 glasses of wine. Yo estoy enumerando. O bien, when you are talking about referring to the position of something. For example, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, y así sucesivamente. También cuando decimos each,
each of one, ¿no? Cuando decimos cada uno de ellos, o every, que puede ser every, no sé, every lettuce, o sea, cada lechuga, por ejemplo, o several, cuando puedes mencionar we have several carrots on the table. Tenemos muchísimas zanahorias sobre la mesa, por ejemplo. También tenemos cuando hablamos de algo no en específico, que puede ser much, many, little, few, some y any. Universal, que pueden ser los universales, como decir all, each, every. Los partitive, que en este caso son los que puedes, como su nombre lo dice, partitive, es que puedes partir, como half, quarter o two-thirds. Half es la mitad, ¿no? Quarter es decir, un cuarto, y por este caso, two-thirds es como decir 2/3. Entonces, son aquellos que también podemos partir. Esto lo utilizamos más que nada cuando, por ejemplo, nos referimos a 1 kilogram and half, como 1,5 kilos, ¿no? De algo, de lo que tú quieras. Y después tenemos aquellos cuantificadores que pueden ser para comparar. Por ejemplo, cuando es, no sé, cuando hablas, there are more onions than oranges, por ejemplo. Hay más cebollas que naranjas. O bien puedes utilizar el less, que es there are less onions than carrots. O sea, hay menos cebollas que zanahorias. O there are most sugar in the fridge than other kind of grocery, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, hay muchísimo más o la mayoría hay azúcar en el refri que cualquier otro tipo de despensa, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos ir utilizando todo ese tipo de cuantificadores en inglés para hacer oraciones. Técnicamente todos van a ir respondiendo o todos ellos responden la pregunta de how much o how many. Si estoy hablando de how much, me está diciendo que es algo que yo no puedo cuantificar, entonces puedo utilizar este tipo de vocabulario, ¿no? O si me está hablando de how many, pues puedo utilizar este tipo de vocabulario dependiendo de lo que me estén preguntando. Now, in the next page, we are going to see a different examples of using quantifiers in sentences. For example, in the first one, we have, I have a few friends who live nearby. There are several options to choose from. I have some milk in the fridge. He doesn't drink much coffee. There are lots of apples on the trees. En este caso, pues estoy utilizando, yo tengo unos pocos, en este caso few, es si nosotros nos regresamos a esta, lo podemos ocupar para decir cosas que son contables, o bien también lo podemos utilizar en ambos casos, que en este caso son para cosas no contables, que aquí lo que estaba marcando. Entonces, I have, yo tengo unos pocos amigos quienes viven cerca, probablemente cerca de donde yo viva. Luego dice I, cuando yo utilizo el there are, que es lo que vamos a ver más adelante, there are significa hay. Al final de cuentas, esa es la traducción que le podemos dar al español. Y va a depender si estamos hablando de un I plural o un I singular, perdón. En este caso, como estoy hablando de options, estoy hablando de muchas, entonces en este caso es plural, por eso estoy utilizando el are. Es hay muchas opciones de dónde escoger, ¿no? O de escoger. El siguiente es yo tengo algo de leche en el refrigerador. En este caso estoy ocupando el some, que el some me está refiriendo para algo que es incontable. Después tenemos he doesn't drink much coffee. Él no toma mucho café. Igual, much es algo que es incontable, por esa razón estoy ocupándolo en esta sentencia que estoy ocupando el café, porque el café no lo puedo dividir a menos que diga un grano de café o bien me vaya a las cantidades de 1 kilogramo de café.
Y finalmente decimos, hay muchas manzanas sobre los árboles. Entonces, ahí es como nosotros podemos ver cómo se utilizan los cuantificadores en las oraciones. Next one, we are going to see how to ask about the quantity of things. And we have two different ways that we watched before. We have how many and we have how much. For example, when we have how many, we are going talking about of quantity. That is counts nouns. And that is something that you can count. For example, you can say 1, 2, 3, 4, 5 apples or orange or bottles of water. Anything, but you need to count. For example, we have here two different examples. The first one is, how many cookies do you want? And he answers, a few, ¿ok? O sea, ¿cuántas galletas tú quieres? Y les dice algunas o unas pocas en este caso. The next is, how many cousins have you got? Así como, ¿cuántos hermanos, cuántos primos tú has tenido o has conseguido? Y él, he said, 2. Y él responde, en este caso, él dice, 2. As you can see, you have in this, in how many, you need a quantity. Then we have how much. How much we can use in two different ways. The first one is when you are going to talk about price, and the second one is when you're talking about quantity, but it's uncountable nouns, refer, for example, to the water. In this example, we have, how much are the apples? And he said, $2.89. And the next one is, how much milk do you want? A little, she said, ¿ok? Cuando nosotros utilizamos el how much, los podemos utilizar de dos maneras, para referirnos al precio o para referirnos a cosas que no se pueden contar, como en el caso del agua. En este primero está diciendo, ¿cuánto cuestan estas manzanas? Y él dice, $2.89. Y en la siguiente, aquí el señor pregunta, dice, ¿cuánta leche tú quieres? Y ella contesta, un poco, ¿no? O sea, no está dando una cantidad exacta. Entonces, aquí es cuando ocupamos el how much y ocupamos el how many. How much and how many are both used to ask about quantity, but they are used with different types of nouns. How much is used with uncountable nouns, which are nouns that cannot be counted as individual items. Example, water, time, money. But how many is used with countable nouns, which are nouns that can be counted. For example, books, shares, people. Aquí nos está diciendo que el how much y el how many, ambos son usados para preguntar sobre cantidades, pero ellos son usados de diferentes tipos utilizan diferentes tipos de sustantivos. El how much es usado para sustantivos no contables, que son sustantivos que no pueden ser contados como un artículo individual, como por ejemplo el agua, el tiempo y el dinero. Sin embargo, how many es usado para sustantivos contables, que son sustantivos que pueden ser contados de manera individual, como es los libros, las sillas y las personas. Now we have a little structure about that. Quantity, you need to put first how much, then uncountable noun, and then for how many you need to put plural countable nouns. And also we can use the how much talking about the price, that is how much plus singular or plural nouns. Aquí nos están dando la estructura que yo puedo utilizar, utilizando por el how much y el sustantivo que es no contable. Por ejemplo, aquí, how much milk, y ya estamos, cuánta leche, ¿no? O también puede ser how many, y estamos hablando del contable, de un sustantivo contable plural. Por ejemplo, aquí dice how many cookies, en este caso, que es lo que está mencionando acá.
Pero también podemos utilizar el how much cuando nos referimos al precio, y es cuando podemos decir cuánto es. En este caso, how much plus singular o plural noun. Es lo que está preguntando aquí la chica para un plural noun, ¿no? En este caso son las manzanas. Y ella pregunta, how much are the apples? ¿Cuánto cuestan estas manzanas? Now we have here a little ways to ask for information about how many and how much y the possible answers. For example, in the first one is how much water is in the bottle. Sorry, how much water is in the bottle? Water is uncountable. For that reason, you can answer there is some of the water. Here, the quantifier is some. The next one is how many books are on the shelf. Books are countable. For that reason, we can ask with a number. The answer is there are 3 books. Then we have how much time do you have? We are talking about the time. Time is uncountable. The answer is I do not have much time. And finally, how many students are in the class? The students are countable. For that reason, you can ask with a number. The answer is there are 8 students. Aquí nosotros en la primera, como estamos preguntando de algo que es incontable, que es el agua, preguntamos cuánta agua hay en la botella. La respuesta, pues puede en este caso incluir un cuantificador, que es un cuantificador para cosas no contables, y decimos hay algo en la botella. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando el there is, que es un hay al final de cuentas, pero como estoy hablándome del agua, y en este caso estoy hablando de manera singular, o en este caso que es no contable, yo voy a utilizar el there is, que significa hay. ¿De acuerdo? En la siguiente me está preguntando cuántos libros hay sobre el mueble, me parece. Los libros son contables, entonces por esa razón yo digo hay 3 libros. Si se dan cuenta, aquí el there are cambió el verbo to be, en lugar de ser is, como es acá, va a cambiar a are. ¿Por qué? Porque books estamos hablando de plural. Por esa razón, cuando hablamos de plural, el this, bueno, en este caso el verbo to be cambia a ser are. Y después tenemos el how much, que es ¿cuánto tiempo tú tienes? El tiempo es incontable, por esa razón voy a contestar con la palabra much, que es un punto contable. Digo, yo no tengo mucho tiempo. Y finalmente estoy diciendo how many. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? Los estudiantes son contables, se pueden contar con número. Por esa razón estoy diciendo que hay 8 estudiantes. Y lo mismo, aquí el verbo to be estoy utilizando el are porque es la conjugación del verbo to be para referirme a plural, en este caso los 8 estudiantes. Now we are going to talk about there is and there are. Así como lo habíamos dicho anteriormente cuando decimos there are o there is, que al final de cuentas significa hay. Y vamos a referirnos si hay en singular o hay en plural. En español tal cual no tenemos esa especificación, pero en inglés sí debe de existir. Entonces aquí puedo decir there is a monster o there are 3 monsters, ¿ok? O sea, hay un monstruo o hay 3 monstruos. En este caso ocupo el is porque es un singular, ya que ocupo el are porque es un plural. Now we have different ways to make affirmative sentences, negative sentences, and question sentence. The first one is the meaning, that is,
to say that something exists or doesn't exist. Okay? When you use affirmative sentences in the singular way, we can use in this form. There is plus the singular noun. Here we have an example, that is, there is a book on the desk. If I am talking about the plural noun, this is the structure. There are plus plural noun. The example is there are 3 books on the desk. And the final, we are talking about uncountable nouns. We have there is. There is plus uncountable nouns. Here we have example. There is some milk in the fridge. When we are going to do the negative sentence, it's the same structure, only we need to add the word not. That is the contraction, it would be isn't. For example, if you can see here, we have there's, that is there is, or it would be there isn't. So we have different kinds of make the contraction. Or in this one, this is a negative. There isn't plus singular nouns, and then we have example. There isn't a pen on the table. When it's a plural, the are changed to aren't. That is the aren't plus plural noun, and we have there aren't any pens here. And when we have uncountable nouns, we have there isn't plus uncountable noun, and we have the example. There isn't any juice in the fridge. Then when we are going to make a sentence, only we need to see the affirmative sentence and change the verb to be. The verb to be is after there, and you need to put before there, okay? As we can see here. For example, in this example, we have there is a cat on the chair. So if you change the verb to be is before the letter there of the word there, you can say, is there a cat on the chair? As you can see, change the structure. Here is affirmative, and here we have a questions. The same when we are talking about plural noun. We have the affirmative sentence, that is, there are cats on the sofa. If I want to make questions, the verb to be, that is after the word there, we need to change to put before. In this way, for example, are there cats on the sofa? So this is the way that we can make questions when we are talking about plural nouns. And if we are going to add how many, or in this case, how many, we can say of this structure. How many plus plural noun plus are they? For example, how many students are there in your class? And I can say there are 8 students, or there are 5 students, okay? The other example is how many days are there in February? And I can answer, okay? February, can I say there are 28 days in February. And this is the way that I can answer. So in the other, we have here the other way that we can make contractions. For example, positive there's, that is there is. There's not, that is a contraction of there is not. There isn't, that is a contraction that there is not. There aren't, that is a contraction of there are not. It could be a different, or this would be also a way to answer, but I think or consider that is better. So we have here a little sentence. There is and there are used to indicate the existence of something. There is used with singular nouns, while there are is used with plural nouns. Aquí nos está diciendo que el there is y el there are son usados para indicar la existencia de algo.
there is es usado con sustantivos singulares y el there are es usado con sustantivos plurales. Y aquí, como vimos, ahí está la manera en que se puede afirmar, se puede hacer la negación o la oración negativa, y para hacer una pregunta, que al final de cuentas utilizamos la oración afirmativa y lo único que estamos cambiando es el verbo to be. Para una oración afirmativa, el verbo to be va después del there, y cuando yo quiero hacer la pregunta, solamente voy a intercambiar poniendo el verbo to be antes y obviamente agregando un signo de interrogación, y entonces aquí ya estoy preguntando. Si yo le quiero agregar el how many, pues por ejemplo aquí pongo el how many, seguido del sustantivo plural y seguido del are there. Como aquí, cuando mencionamos cuántos estudiantes hay en tu clase, pues tú puedes responder hay 8 estudiantes, ¿no? Y también, bueno, ¿cuántos días tiene febrero? Entonces tú puedes decir, no, pues hay 28 días en febrero. Y eso es como nosotros podemos ir contestando cuando tenemos el there is y el there are. Que al final de cuentas, como le digo, es decir, la palabra de hay, pero tengo que explicar qué es lo que hay, si lo que hay es singular o lo que hay es plural. Now we have a different nouns. Vamos a hablar sobre algunos quantifiers, que son cuantificadores, que son como que los más ocupados. En este caso vamos a hablar del a, and, some, and any, ¿ok? Nosotros utilizamos el a y el and cuando estamos hablando de sustantivos singulares contables. ¿Cuál va a ser la razón por la cual utilizar a o and? Va a ser lo mismo que con las profesiones. Si yo tengo una y el siguiente, bueno, si yo tengo una palabra que tiene una consonante, puedo utilizar una a. Pero si tengo una vocal, tengo que utilizar el and. Por ejemplo, aquí diría, there is a bottle on the table. Hay una botella sobre la mesa. Pero si yo tengo una vocal, como en este caso de apple, tengo que poner el and, que es there is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. Entonces, esa es al final de cuentas, esto significa decir uno o una. Y lo que les dije, el a o an va a depender si yo tengo después si yo tengo una consonante o si tengo una vocal. Después vamos a ver el some o el any. Estos son usados con sustantivos plurales contables o también con sustantivos incontables. Por ejemplo, el que utilizamos siempre para una afirmación, bueno, para una sentencia positiva o afirmativa, es decir, some. Por ejemplo, aquí tengo, there is some cheese in the fridge, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy haciendo algo, un enunciado positivo, voy a utilizar el some, que es, hay algo de quesito en el refri. Perdón, en el refri estoy afirmando, no estoy preguntando. Cuando yo utilizo cuando yo hago una oración negativa, yo voy a utilizar el any. O sea, aquí en este caso digo, hay algo de queso en el refri. Cuando yo lo estoy haciendo de manera negativa, que en este caso tengo que poner aquí el any, es there isn't any cheese in the fridge, que es no hay ningún queso en el refri. Entonces, en este caso sería como ninguno. Se puede contar como decir ninguno. Ahora, cuando yo quiero hacer una pregunta, también voy a utilizar el any en la mayoría de los casos, porque también tengo unas excepciones, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría, como en este caso, voy a poner is there any cheese in the fridge? Así como hay algún quesito en el refri. Entonces, se dan cuenta aquí, el any lo estoy utilizando como decir algún, como en este caso para el some. Entonces, todo va a depender, digamos, que estoy dando una pregunta, estoy dando una oración afirmativa, negativa o de una interrogativa. Cuando yo estoy hablando de las excepciones, aquí son las excepciones que tenemos. La primera excepción para hacer una pregunta es cuando yo estoy ofreciendo algo. Por ejemplo, would you like some milk? O sea, tú quieres algo de leche.
Aquí, a pesar de que es una pregunta, en lugar de decir any, estoy diciendo some, ¿de acuerdo? La segunda es cuando estoy preguntando por algo. Por ejemplo, can I take some coffee? Por ejemplo, ¿puedo tomar algo de café? Entonces, en esta igual estoy usando el some en lugar de decir el any. O sea, no es correcto que yo diga can I take any coffee? O sea, no es correcto, tengo que utilizar el some. Y el siguiente es para hacer sugerencias. Por ejemplo, en esta que dice, why don't we use some bottles, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nosotros no usamos algunas botellas? Aquí también estoy utilizando el some, pero fuera para ofrecer, para pedir o para sugerir, cuando me estoy preguntando si hay algo, yo tengo que utilizar el any. Entonces aquí tenemos una pequeña tablita que nos puede ayudar. Por ejemplo, para affirmative sentences, when it's countable, when something is countable or is singular, we can use a, and. It will depend if we are going to start with consonant or with vowel. The next one, for affirmative, we can use some, and for uncountable, we can use some. In the negative way, we can use for the singular an or an, or in countable plural any, or in uncountable any. And the final, when we are going to do questions, we can use a or and, or any refer to countable plural, or uncountable refer an any. Obviously, here we have different exceptions that we mentioned before. So in English grammar, some and any are used as quantifiers, typically with plural countable nouns or uncountable nouns, to indicate an unspecific or specified quantity. Some is generally used to affirmative in the positive way sentences, while any is used to negative sentences in questions. En el inglés, en la gramática de inglés, algo y, bueno, some y any son usados como cuantificadores, típicamente con sustantivos contables plurales o con sustantivos no contables. Nos ayudan a indicar o a especificar la cantidad. En este caso, some es generalmente usado de forma afirmativa, es decir, positivo, en oraciones, mientras que el any es usado en oraciones negativas y en preguntas la mayoría de las veces. Now we continue with the topic number 7. In this topic, we are going to talk about likes and dislikes. Something that you really enjoy, something that you really hate to do, ¿ok? Aquí en este vamos a hablar de cosas que nos gustan y nos disgustan. Cosas que disfrutamos hacer y cosas que odiamos hacer. En este tema nosotros vamos a hablar sobre principalmente 3 verbos. Por ejemplo, vamos a hablar de like, love, and hate. If we mention the next verbs can be used to show the intensity of an emotion. For example, I like vegetables. Me gustan los vegetales. Y aquí tenemos un corazoncito, que es algo que me gusta, ¿no? O también puedo decir, I really like vegetables. Me gustan mucho los vegetales. Y obviamente decir me gustan mucho, el really like, pues ya estamos dándole como que más intensificación a la emoción. O bien puedo decir, I love vegetables, que es me encantan los vegetales. Aquí yo ya le estoy dando 3 corazoncitos, dando a entender que en escalas el love es mucho más intensivo que el like, ¿ok? De hecho, nosotros en el idioma español tenemos el me gustas, te quiero
y te amo, ¿no? O sea, las tres maneras. Y en inglés no, en inglés solamente es me gustas y te amo, ¿no? O sea, el te quiero no. Ellos tienen el verbo want, que es el verbo querer, pero no es de querer de emoción, sino es el querer de que tú quieres cosas. Por ejemplo, I want to buy a computer, por ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero comprarme una computadora, pero es algo que quiero en ese momento, algo material. Pero si me refiero a querer a alguien, no existe ese verbo en inglés. Por esa razón, nosotros tenemos como que más emociones para poder describir que algo nos gusta, algo lo queremos y algo lo amamos, a diferencia del inglés. Después aquí nosotros, ahora sí que seguimos con el tema. Cuando algo no nos gusta decimos I don't like vegetables, ¿ok? No me gustan los vegetales. Y es así como de mi carita no está contenta, ¿no? Pero también puedo decir I don't like vegetables at all, que significa no me gustan los vegetales para nada. El at all es para nada. Entonces aquí ya es más intensificada mi emoción. O finalmente puedo decir I hate vegetables, ¿ok? Yo odio los vegetales. Entonces aquí de plano ya mi emoción ya es muy significativa. And here we have different kind of verbs like, love, dislike, hate, and prefer. Es me gusta, lo amo, o me encanta amar, no me gusta, lo odio y preferir, ¿no? Y aquí tenemos we use like, love, dislike, hate, and prefer to express our preferences about habits, and choices. Nosotros usamos el que nos gusta, bueno, gustar, amar, no gustar, odiar y preferir para expresar nuestras preferencias sobre hábitos y decisiones. Now we have here different kinds of sentences using the infinitive and the ing. For example, I like to play video games. I like to play video games. We have like plus infinitive, that is play. And the next one is I like playing video games. And we have the verb like plus the verb with ing. Si se acuerdan, en los temas pasados, hablamos que algunos verbos llevan el infinitivo y el ing, pero va a depender de qué estamos hablando. En este caso, cuando estamos hablando de cosas que nos gustan y nos disgustan, cuando nos referimos al verbo que tiene el infinitivo, estamos hablando de que es algo que voy a tomar un hábito o una decisión probablemente. Si es un hábito, es algo que hago como específico de eso. Y si es una decisión, es algo que voy a hacer en ese momento. O sea, a final de cuentas estoy hablando que es para algo específico. Y cuando estoy utilizando el ing, es de algo muy general. Entonces aquí decimos, we usually use like plus infinitive when we talk about choices. O sea, quiere decir que nosotros usualmente usamos el like más el verbo que sigue en infinitivo cuando estamos hablando de decisiones. Entonces aquí tenemos otros dos ejemplos. I like to eat sushi for dinner. It's a habit and it's a choice. And the next one is I like eating sushi, ¿ok? Es algo que yo disfruto hacer en general. Aquí estoy hablando que es algo en específico, que me gusta comer el sushi, para la cena. Y aquí estoy diciendo que el sushi me encanta en general. O sea, no me importa si me lo dan en la mañana, en la tarde, en la noche o todos los días. Yo disfruto comer sushi, ¿de acuerdo? And here we can also use dislikes, love, hate, prefer, plus ing. For example, I love listening to music. She dislikes getting late. I hate doing my bed. And the last one, I prefer watching Netflix, ¿okay? Entonces nosotros también, en este caso, nosotros también usamos el no me gusta, el amar, el odiar y el preferir, también con el verbo seguido del ing, y aquí tenemos estos ejemplos.
Now we are going to do your second activity for this class. Which is going to be your second activity? Your second activity for this class is make a paragraph about activities or hobbies you enjoy in your free time. This paragraph must include likes and dislikes, and you need to use the vocabulary that you watch in this class and the class before. Su segunda actividad que van a hacer de esta clase es hacer un párrafo sobre actividades o hobbies que ustedes disfrutan hacer en su tiempo libre. Por ejemplo, no sé, que les guste de manera general, ¿no? I like watching series, por ejemplo, ¿no? O I like to watch movies on Sundays, por ejemplo, ¿no? Que les guste ver películas los domingos. Ustedes van a escribir, por ejemplo, van a hacer un párrafo diciendo, hi, my name is, for example, Carmen, I am, no sé, I am 18 years old, I enjoy visiting my family, in my free time, I like going to the park, no sé, vas a ir a escribir, me tienen que hacer un párrafo, ¿ok? Entonces, este párrafo probablemente va a incluir, no probablemente, debe incluir cosas que te gustan y cosas que te disgustan. Este párrafo debe ser de al menos unas 6 líneas y ustedes pueden usar el vocabulario que hemos visto en esta clase y en la clase pasada. Probablemente pues le van a agregar vocabulario de cuando te presentas, que es vocabulario para saludar, también van a agregar vocabulario para despedirse, también van a agregar vocabulario, por ejemplo, del presente continuo, hablando de rutinas, actividades de rutinas, que lo que les gusta hacer, por ejemplo, si a alguien le gusta lavar los trastes, pues puede decir que le encanta lavar los trastes, ¿no? O si alguien odia lavar los trastes, pues puede decir que odia lavar los trastes, ¿no? O que alguien odia hacer la tarea, también lo puede poner. Entonces, técnicamente es hablar sobre las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan. Y ese va a ser considerado como su segunda actividad por la segunda clase. Okay, after that, we are going to continue with the next slide. Now we are going to make a little practice about how to order in a restaurant. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica sobre cómo ordenar en un restaurante, puesto que esto forma parte de su proyecto. Entonces, aquí probablemente van a poder tomar algunos tips sobre cómo ustedes pueden hacerlo. So, in this page, we have steps to order in a restaurant. The first one is familiarize yourself with the menu. Take your time to browse the menu and decide what would you like to order. If you have any questions, don't hesitate to ask the server for clarification or recommendations. Entonces, la primera parte para los pasos para ordenar en un restaurante es que te familiarices con el menú, que te tomes tu tiempo de revisar el menú y que y saber o decidir qué es lo que tú quieres ordenar. Si tú tienes algunas preguntas, pues puedes preguntarle a la persona que está ahí, que en la mayoría de los casos, pues es el mesero que va a tomar tu orden, ¿no? The next one is signal for the server. When you're ready to order, make eye contact with the server or politely get their attention. You can say something like, excuse me, could you help us with our order, please? Entonces, en la segunda parte es hacer una señal a el mesero, ¿no? O sea, cuando tú estás listo de ordenar, tienes que hacer o debes hacer contacto visual con el mesero o amablemente atraer su atención. Probablemente tú puedes decir algo como, disculpe, ¿puede usted ayudarnos a ordenar? The first step is state your order clearly. Use phrases like I would like to or I will have, followed by your desired dish. For example, you could say,
I would like the grilled chicken salad, please. O I will have the vegetarian lasaña, perdón. Aquí nosotros podemos decir algunas frases como I would like. Técnicamente el I'd like es una contracción de I would like, ¿ok? Y el I'll have es una contracción del I will have. Entonces, una recomendación que yo les doy en un principio por ser, porque todos somos en este caso pues principiantes, es más fácil que utilicemos no la forma, en este caso no la forma contraída, sino la forma larga que sería I would y I will para que se pueda entender lo que estamos diciendo. Entonces aquí decimos que es I would like, es me gustaría, y I will have es como tendré, o en este caso se puede traducir como ordenaré, ¿sí? Dice que es seguido por tu platillo deseado. Por ejemplo, tú puedes decir, me gustaría el pollo asado, salado, por favor, y también la lasaña vegetariana. Es para poner un ejemplo. Then specify any preferences. If you have a specific request, example, no onions with extra cheese or medium rare, make sure to communicate them clearly to the server. Entonces, en este paso nosotros tenemos que especificar si tenemos alguna preferencia. Por ejemplo, dice, si tú tienes requerimientos específicos, como por ejemplo, no cebolla y con extra quesito o medium rare, que es el término medio para, por ejemplo, si vas a pedir algún tipo de carne, tienes que asegurarte en ese momento de comunicarlos de manera clara al mesero. Then the next step is confirm the order. The server will usually repeat your order back to you to ensure accuracy. Pay attention and confirm that everything is correct. ¿Okay? Dice que el mesero usualmente repite tu orden para asegurarse que todo está bien. Entonces tienes que poner atención para confirmar todo lo que dijiste o lo que él dijo es correcto referente a lo que tú quieres. Then thank the server. Once the order is confirmed, thank the server for their time and assistance. ¿Okay? Once, es decir, una vez que en este caso se ordenó, que la orden es confirmada, tienes que agradecer al mesero por su tiempo y asistencia. Es decir, nosotros siempre debemos de ser amables. The next step is enjoy your meal. Wait for your food to be prepared and served, and they enjoy your meal. Entonces, en este caso, que esperes para que tu comida sea preparada y servida, y después de esto, pues disfrutes tu comida. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dar un pequeño ejemplo. Aquí ya hablamos de los pasos, ahora vamos a poner un pequeño ejemplo. Esto les puede servir a ustedes para que al momento que hagan lo de su proyecto, pues puedan tomarse aquí unos tips para poder hacerlo, o bien para confirmar que lo que ustedes están haciendo, pues está correcto. In this page, we are going to be a little example how to order in an Italian restaurant, okay? So we are going to start with the conversation. The first one is the waiter. Good evening. Welcome to Trattoria Bella. Would you like to see the menu? Dice, buenas noches. Bienvenidos a Trattoria Bella. ¿Te gustaría ver el menú? Y customer, que es cliente, said, yes, please, thank you. En este caso, pues ella dice, sí, por favor, gracias. Y le entrega el menú. After a moment, the waiter said, are you ready to order? And the customer answered, I think so. I would like the lasagna, but would I have it without onions, please? Después de un momento, el mesero dice, ¿está lista para tomar su orden? Y el cliente contesta, creo que sí. Me gustaría la lasaña, pero ¿podría pedirla sin cebolla, por favor? The waiter said, of course, no onions. Would you like to start
or something to drink? Sorry. Of course, no onions. Would you like a starter or something to drink? En este caso, el mesero dice, por supuesto, no cebolla. ¿Le gustaría un aperitivo o algo para tomar? Un starter es como algo que pides para que en lo que llega tu platillo fuerte. Aperitivo, creo que se dice, o platillo de entrada. Y the customer said, I would love a glass of red wine. And could I get the brusquera as a starter? En este caso dice que el cliente dice que amaría un vaso de wine, vino rojo, y que si puede pedir una brusquera o brusqueta como algo como aperitivo, ¿no? Para empezar. El waiter said, absolutely. So that's one bruschetta, lasagna with no onions, and a glass of red wine. Is that correct? Entonces, en este caso, es lo que hace, es lo que vimos uno de los pasos, que repite todo lo que dijeron para que le digan que sí está, para confirmar la orden, ¿no? Entonces dice, absolutamente, entonces es una brusqueta, una lasaña sin cebolla y un vaso de vino rojo. ¿Es eso correcto? Y ella contesta, yes, that's perfect, thank you. Ok, contesta sí, eso está bien o eso está perfecto, gracias. After the meal is served, and partly eaten, dice que después de que la comida es servida y parcialmente comida, pues el mesero llega y dice, the waiter said, how is everything? Customer said, it's delicious, thank you. The lasagna tastes amazing and the wine pairs really well with it. Entonces, después de un tiempo, el mesero llega y pregunta, ¿todo está correcto o todo está bien? Y la clienta dice, sí, todo está delicioso, gracias. La lasaña tiene un sabor maravilloso y el vino como que la acompaña realmente bien, ¿no? El mesero, the waiter said, I'm glad to hear that. Would you like dessert? And she said, no, thank you, just the bill, please. Aquí el mesero le dice, estoy como contento de oír eso. Y le pregunta que si quiere un postre. Aquí tenemos que tener cuidado porque si nosotros, en lugar de decir dessert, decimos dessert, estamos diciendo desierto. Entonces, a pesar de que se escriben casi iguales, la pronunciación es diferente. Para postre es dessert y para desierto es dessert. Entonces, es un poquillo diferente y eso va a significar que te digan, ¿quieres un helado? ¿Quieres un postre? O te digan, ¿quieres un desierto? ¿No? Y para esto la clienta dice, no, thank you. O sea, no, gracias, solo la cuenta, por favor. Bill se puede traducir como, Bill se puede traducir como decir billetes, pero para este caso, bill se refiere a la cuenta, ya que le pase la cuenta para que ella pueda pagar. The waiter arrived and he said, here you go. The service charge is already included. Customer said, all right, great. Thank you so much for the service. Everything was lovely. Waiter said, you're very welcome. Have a wonderful evening. Customer said, you too. Cuando en este caso regresa el mesero, le dice, aquí tienes, ¿no? El servicio está cargado o está realmente incluido, ¿no? Es decir, que ya le está cobrando el servicio, su servicio de mesero, ¿no? Está incluido, que a final de cuentas es la propina que ella está dejando. Bueno, en sí no le dio la opción de que ella escogiera, él se lo cargó en automático. Ella lo aceptó diciendo que está bien. Y le dice que muchas gracias por el servicio, porque se quedó contenta con el servicio, porque dijo que todo fue maravilloso. En ese caso decir, everything was lovely.
Después el mesero dice, pues de nada, que tenga una maravillosa noche, y ella le contesta, tú también. Y así es como ustedes pueden terminar su proyecto. O sea, tienen, digamos que, un ejemplo de cómo pueden terminar estas partes. Solamente acuérdense que deben de cumplir con el mínimo que les dije de tiempo para que ustedes puedan tener pues todo el 40% de lo que vale su proyecto. Now we have basic phrases to ask for food. For example, we can use I would like. Here we have I would like a pizza, please. Aquí nosotros tenemos como frases básicas para pedir comida. Por ejemplo, podemos utilizar el I would like, que es como me gustaría. A final de cuentas, cuando nosotros tenemos el would, nosotros podemos interpretar que el would lo que hace es que al siguiente verbo le va a dar la terminación en español, por decirlo así, día. Por ejemplo, would like es me gustaría. Por ejemplo, si yo quiero decir I would prefer es como preferiría, ¿no? O I would buy es compraría. Entonces, si nosotros lo pensamos en español, técnicamente el would es lo que está haciendo en el siguiente verbo, le está agregando la terminación ría al siguiente verbo. Después tenemos que podemos decir can I have. Por ejemplo, en este caso, can I have the chicken salad. O sea, puedo ordenar el pollo, ensalada de pollo. El siguiente, que es la contracción de I'd like, es I would like, no I'd like the spaghetti. Aquí les comento que como opinión, o sea, si ustedes dicen it's up to you, o sea, es su decisión, si ustedes quieren tomarla o no, yo les recomendaría que trataran para este caso no hacer las contracciones, sino hacerlos de la manera larga, que es en este caso I would like, porque como no somos tal cual nativos, pues a veces se nos podría no entender, entonces hablarlo de la manera larga es la manera en que podríamos darnos a entender mejor, ¿ok? Después tenemos el could I get, que es could I get coffee please, podría tener café, por favor. Después tengo el I'll have, que es como para ordenar. I'll have de lasaña, podría ser ocupado también esta. También tenemos el do you have any vegetarian dishes? O sea, como para preguntar, ¿ustedes tienen platillos vegetarianos? Si se dan cuenta que estamos ocupando el any, ya ven que es para hacer preguntas. También tenemos el what do you recommend, que es what do you recommend for dessert, que es lo que usted recomienda para postre, ¿no? También podemos decir what's today special, que es cuál es el especial de hoy. Y la otra que podemos decir también is this dish spicy, sweet, vegetarian. Aquí podemos preguntar si algo es picoso, dulce o vegetariano, principalmente porque existen muchas personas que no les gusta, por ejemplo, la comida muy picante. Entonces puedes preguntar, is this pasta spicy? Y the other way that you can use this basic paraphrase is, can I see the menu, please? O sea, yo puedo ver el menú, por favor. Entonces, todas estas son palabras que podemos utilizar al momento que vamos a pedir comida en un restaurante. También tenemos otro tipo de oraciones, por ejemplo, para decir no, please, por ejemplo, no onions, please, lo que estaba diciendo, no cebolla, por favor. O cuando dices que eres alérgico a algo, I am allergic to peanuts, por ejemplo, es I am allergic to peanuts. Yo soy alérgico al cacahuate, por ejemplo. Las personas que son alérgicas a algo sí tienen que, digamos, que aprenderse cómo decirlo, pues precisamente para evitar problemas sobre eso. El otro, cuando dices I don't eat, por ejemplo, I don't eat pork, o sea, yo no como cochinito, ¿no? Sobre todo las personas que son judías, pues tienen que tener cuidado de que sus alimentos en los restaurantes, pues no tengan cerdo. Después de can you make it without, puedes hacer eso sin, como en este dice, can you make it without cheese, puedes hacerlo sin queso, por ejemplo, o también puedes decir I am vegetarian, vegan o gluten free, lo puedes decir esta. I am vegetarian. Do you have options for me? Aquí puedes decir, yo soy vegetariana, ¿tú tienes opciones para mí? O puedes decir también, I am vegetarian. Do you have any options for me?
Entonces, tú tienes alguna, el any en este caso se vería como alguna, tú tienes alguna opción para mí. Entonces, ese también es un poco del vocabulario que puedes ocupar. Y también acá hay otro que, por ejemplo, is that all? Es como, eso es todo. Eso lo puede hacer, por ejemplo, el mesero. O tú también puedes decir, yes, that's all, thank you, ¿no? O that's perfect, thank you. Thank you very much. Everything was great. Thank you. También puedes responder, can I have the bill, please? O también puedes utilizarlo como, could you get the check, please? O sea, decir bill o decir check, en este caso es exactamente lo mismo que es que ya quieres la cuenta. También puedes preguntar si el servicio está incluido, como is service included? También puedes preguntar, did you take cards? Como ustedes toman tarjetas. Y la siguiente es keep the change, conserva el cambio, ¿no? Cuando quieres dejar, por ejemplo, la propina. Entonces, todo este es vocabulario que ustedes pueden utilizar para su proyecto. Como ustedes pudieron ver, nosotros ocupamos el verbo el modal verb good. Entonces, el modal verb es, como les comenté, tiene diferentes formas que se puede ocupar el verbo auxiliar, pero aquí vamos a hablar de algunas pocas. Por ejemplo, aquí dice, good is versative modal verb with several uses, including expressing hypothetical situations, polite requests, past habits, and future possibilities. Viewed for the past. Is also used to make polite offers and invitations. Es como decir el verbo que es el verbo amable para hacer, para ofrecer algo o hacer invitaciones, ¿no? Entonces, ese es el verbo que más ocupe. Claro que también lo podemos ocupar para posibilidades vistas del pasado, pero aquí ya tendría que ver, por ejemplo, a ver si está aquí, que es cuando hacemos condicionales. Y los condicionales, eso los van a ver ustedes mucho más adelante, que es parte de Inglés 4. So in the next page, you have a little examples using the modal verb could. The first one is, she would make a great teacher. Then we would appreciate your feedback. 3, you would do well to remember this lesson. 4, the cake would be better without icing. And the last one is, you would never guess who called today. ¿Okay? Entonces, en este caso, para la primera es, ella sería una gran maestra. En este caso, el make es como va a llegar a ser o convertirse, como formarse, por así decir. Después tenemos en la segunda, que es, nosotros apreciaríamos tu retroalimentación. La tercera es, tú harías bien recordar esta lección. El 4 es, el pastel sería o estaría mejor sin cobertura de hielo o algo así. Y la 5 es, tú nunca adivinarías, ¿qué es ese verbo adivinar? Tú nunca adivinarías quién llamó hoy. Now we have here a little page that we watched before, that is adverbs of frequency. So I'm going to be quickly in this page because we already watched. Okay, so this is the adverbs of frequency, describe how often actions occur. Common examples include always, usually, often, sometimes, rarely, and never. These adverbs typically go before the main verb, except with the verb to be, where they follow it. And here we have a little structure that we already watched, that we have the subject, we have the adverb of frequency, we have the verb in simple present, and we have the complement. Esta es como la fórmula que vimos en las diapositivas pasadas, donde estamos hablando que para utilizar el adverbio de frecuencia tenemos el sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo en presente simple y el complemento, a excepción cuando tenemos el verbo to be, que en ese caso el verbo to be va antes del adverbio de frecuencia. Pero este tema ya lo hemos visto. Entonces, por esa razón, pues, continuamos. Now we are going to watch the last topic of this subject, that is English 1.
Ahora vamos a ver el último tema de inglés 1, que es present continuous. When we use present continuous. The present continuous, also known as present progressive, is used to describe actions happening now, around now, or temporary situations. It can also describe future arrangements. Okay? Aquí nos dice que el presente continuo, que también es conocido como el presente progresivo, es usado para describir acciones que pasan ahora en este momento o alrededor de la hora, es decir, en este periodo de tiempo, y también en situaciones temporales. Esto puede ser, y también puede describir arrangements, que son acuerdos que se hacen en el futuro. La forma en que nosotros vamos a utilizar el presente continuo en el tiempo es cuando hacemos una pregunta afirmativa, nosotros vamos a tener el sujeto. Dependiendo del sujeto es la composición del verbo to be, que es lo que ya vimos. Si estamos hablando de una tercera persona como she, he, it, vamos a utilizar el is. Estoy hablando de la primera persona, que en este caso sería yo, sería am. Y si estoy ocupando, por ejemplo, la primera persona en plural, que sería you, we y they, pues sería are. Después vamos a tener el verbo, que es el primer verbo con ing. Y aquí tenemos, por ejemplo, el primer ejemplo que dice he is reading. ¿Ok? Estoy ocupando el is porque estoy hablando de él, que es tercera persona. Cuando yo utilizo la manera negativa, voy a poner el sujeto seguido del verbo to be de acuerdo al sujeto y voy a tener la palabra not, que en este caso va a ser la negación de la oración, seguido del verbo con ing. Por ejemplo, aquí puedo decir he is not reading. En esa estoy diciendo él está leyendo y aquí estoy diciendo él no está leyendo. Bien, en lugar de decir he is not reading, puedo decir he isn't reading, ¿ok? Que es la otra manera en que puedo decirlo. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Después, cuando yo quiero hacer la manera interrogativa, el verbo to be lo voy a pasar antes. Va a depender del sujeto. Puede ser is, am o are seguido de el sujeto. Y después tengo el verbo en ing, como acá en el ejemplo que dice is he reading. Entonces va a decir, él está leyendo y yo contestaría, yes, he is reading. Oh, no, he isn't. He isn't reading. ¿Ok? Y después también tengo cómo lo voy a hacer con interrogative words, that is the WH questions. So in this case, we have the WH questions plus the verb to be, that it would be is, am, or are, plus the subject plus the verb with ing. And here we have example. Why is he reading? Aquí estoy diciendo por qué está él leyendo. Y yo puedo contestar because, porque recuerden que la manera de contestar del why, la forma de contestar es because. Entonces, why is he reading? Because he is going to have an exam next week, por ejemplo. Porque él va a tener un examen la próxima semana. Entonces, si se dan cuenta, aquí como es una pregunta abierta, tengo que hacer una respuesta larga para describir qué es lo que me está diciendo, que en este caso el por qué está leyendo. Yo tengo que en este caso estoy contestando porque él va a tener un examen la próxima semana. Now we have a little examples when we can use the present continuous in different ways, ¿ok? Ahora vamos a hablar cómo nosotros podemos utilizar el presente continuo de diferentes maneras. Por ejemplo, la primera es actions happening now. This is the most common use. It describes something in progress at the exact moment of speaking. Example, the children are playing in the park. La primera es cuando estamos escribiendo cosas que están pasando en este momento. Por ejemplo, dice, ese es el momento más común usado. Esto describe algo que está en proceso en el momento exacto que se está hablando. Por ejemplo, los niños están jugando en el parque. Está pasando en ese momento. The next way is actions happening around now. O sea, acciones que están pasando alrededor de la hora. This can refer
to situations that are not necessarily happening at this very second, but are ongoing around the time of speaking. Example, she is living with her parents while she looks for a new apartment. Estas acciones están pasando alrededor de la hora. Esto puede referirse a situaciones que están no necesariamente pasando en este segundo, pero están alrededor del tiempo del que se está hablando. Por ejemplo, ella está viviendo con sus padres mientras ella busca un nuevo departamento, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos decir, por ejemplo, en este caso, refiriéndonos a ustedes, you are doing your high school. O sea, no necesariamente ahorita están estudiando, pero ustedes están haciendo su preparatoria. Entonces, es algo que está pasando en este alrededor del tiempo que son sus cuatrimestres, que son sus materias, ¿no? Entonces, eso podemos utilizarlo, que ustedes podrían ocupar un presente progresivo para expresar esa situación. Then we can use for future arrangements. It can also be used to talk about pre-planned future events, especially with other people. Example, I am meeting my friends for dinner tonight. ¿Okay? Dice que son para hacer arreglos en el futuro. Por ejemplo, puede ser usado para hablar sobre preplanear futuros eventos, especialmente con otras personas. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, yo voy a tener una reunión con mis amigos en la cena, durante la cena, ¿no? Entonces, esta es la manera en que yo puedo hacer, por ejemplo, yo puedo decir, I am meeting with my doctor at night, ¿no? Entonces, yo tengo una reunión con mi doctor en la noche. Entonces, estoy diciendo el ing, en este caso en un presente continuo, porque es algo que ya está planeado y que no va a cambiar. Entonces, digamos que para arreglos que sí van a ser seguros, yo puedo utilizar el ing. En la siguiente diapositiva vamos a ver o hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con la conjugación del ing. Así como vimos nosotros el plural noun, cuando hablamos de los sustantivos plurales, cuando, por ejemplo, cuando tenía una SH se le agregaba una S, cuando tenía una SS o una X, o por ejemplo, cuando tenía una O y depende si era una consonante, una vocal, era como se iba agregando una S o una S nada más. Así ahora lo mismo, o algo similar, mejor dicho, vamos a hacer con el ing. Por ejemplo, aquí nos dicen que los verbos que terminan con una E, que en este caso es una E que está en silencio, que no suena, como por ejemplo believe, have, live, take y move, la E va a desaparecer y se le va a agregar un ing, como en este caso live, living, having, living, taking, moving. ¿Okay? Entonces, las E se eliminan y se les pone ing. El siguiente punto es cuando tenemos un verbo que dice short one syllable, que quiere decir que es muy pequeñito, que técnicamente se puede decir una sola sílaba, como por ejemplo, sit, get, plant, run, stop, ¿ok? Entonces, aquí nos dice que los verbos que terminen con consonante, vocal y consonante, como vemos acá. Aquí se tiene una consonante, una vocal y una consonante. Consonante, vocal y consonante. Consonante, vocal y consonante. Entonces, estos verbos que son solamente de una sílaba y que cumplen con consonante, vocal y consonante, la última letra se va a repetir, como por ejemplo aquí tenemos sitting, getting, planning, running, stopping. Entonces, todos ellos se está repitiendo, en este caso doble T, doble N y doble P. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con esta regla. Así también cuando tenemos verbos que terminan con dos o más sílabas y también tienen esta conjugación de consonante, vocal, consonante, también se va a agregar
la doble letra, pero aquí tiene una condicional que es el if. Nos dice que si la última sílaba es stressed. ¿Qué quiere decir que es stress? Es decir, que suena más fuerte que las demás. Por ejemplo, en este caso que es begin, forget, regret, admit, upset. O sea, ¿qué quiere decir? Que las últimas, estas sílabas suenan más, son más fuertes, son más stressed que el principio. Entonces, por esa razón, como suenan más, se les va a agregar una doble letra al final. Entonces, aquí tenemos beginning, forgetting, regretting, admitting, observing, ¿ok? Entonces, todas estas van a llevar ing, pero además se les va a aumentar la letra. Y también tenemos este tipo de reglas, que cuando los verbos terminan en I y E, se les va a quitar la I y la E, y se les va a agregar la Y y el ing. Por ejemplo, die, dying, lie, lying, tie, tying. Entonces, estos verbos van a cambiar. ¿Por qué? Porque terminan en I y en E. En esta parte, digamos que va a ser pues un poco igual como les dije, la forma en que nos podemos aprender, por ejemplo esta, de saber cuando los verbos tienen mayor stress, o sea, mayor pronunciación en la segunda sílaba, pues realmente sí nos va a costar. Entonces una manera en que nosotros podemos verificar, podemos checar que está haciendo bien, es lo mismo que les digo, hay que cuando conozcamos una letra, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo, bueno, una palabra porque tenemos que ver cómo se escribe, después de eso checar su fonética, y también al ver cómo se escribe vamos a ver si lleva doble N o no lleva y todo eso. Entonces, la manera en que, más que aprendernos las reglas, también es ver cómo realmente se escribe y de esta manera corroborar que lo que estamos viendo tiene hasta cierto punto, pues, sentido con la correcta pronunciación y el correcto deletreo de las palabras. Aquí tenemos unas notas que son como unas excepciones a lo que vimos anteriormente. Aquí nos dice que cuando tenemos verbos que terminan con la E, pero es una E que suena mucho, no se quita la E porque en este caso sí está sonando. Entonces se le va a agregar el ing, como por ejemplo see, seeing, be, being, flee, fleeing, agree, agreeing. Y también, como los que vimos anteriormente, que decimos que cuando son verbos que son pequeñitos y que tienen la terminación constante, vocal constante, que decimos que se repite la letra, esta regla no va a aplicar para verbos que terminen en W, X o Y. En este caso, en lugar de decir blow, no vas a repetir la W, sino se va a quedar así y vas a agregar una ING. En este caso, blow, blowing, row, rowing, flow, flowing, stay, staying, tax, taxing. ¿Ok? Y la otra que mencionaba, que cuando tenemos una oración que tiene más de 2 sílabas, la última, que es la stress syllable, cuando suena más, se le va se le va a aumentar la letra. No va a aplicar para algunos casos. Por ejemplo, en este caso que es benefit, la palabra que suena más es la N, o sea, benefit, ¿ok? Esta casi no va a sonar. Entonces, por esa razón, no se va a repetir la última, que en este caso sería la F, sino nada más sería benefiting. Happen, suena más la primera parte, happen, ¿ok? Como que baja. Entonces, por esa razón, no se repite la última letra, que sería la N. Aquí sería happening, nada más. Lo mismo va a pasar con open, opening, listen, listening. Y la última, en este caso, que sería shiver, sería shivering, ¿ok? Que shiver significa temblar. Entonces, aquí son como algunos tips de algunas veces cuando son diferentes. Entonces, igual les recomiendo que si no se quieren aprender todas esas reglas también, o bueno, no memorizarlas, pero tener una idea, también es recomendable ver cómo se escribe el verbo y también irlo memorizando. Entonces, de esa manera es como ustedes van a ir complementando su vocabulario.
So now you are going to have your last activity for this week. This is the activity number 3. You are going to have 10 different of sentences with different kind of verbs. So you need to put in the spaces the verb according to the rules that we watched before with ing, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer aquí como su actividad número 3? Ustedes tienen aquí 10 oraciones. Estas oraciones a un ladito tienen el verbo, por ejemplo, es de run, swim, cut, sit, stop, die, lie, make, write y have. Todos estos verbos, al final de cuentas, este es presente continuo, que ustedes van a ver. Entonces, lo que tienen que hacer es, de acuerdo a las reglas que vimos anteriormente, ustedes van a ver, por ejemplo, si este verbo va a llevar un ing, pero si, por ejemplo, se le debe de agregar otra letra, por decirlo, se le debe otra n o no. Entonces, de acuerdo a las reglas que vimos, que son estas y estas y estas, ustedes van a poner el verbo en ing, pero de acuerdo o de acorde a al tipo de conjugación, ¿sí? Y esto se va a ser considerado como su tarea su tarea número 3, ¿sí? Ahora sí, se me había olvidado este tema. Este tema es el último de la unidad, del tema de la unidad 8. Entonces, es algo que vamos a tener que ver de manera rápida. Es utilizar el be, el adjective, el infinitive y el infinitive sentence. Esta es una estructura que nosotros utilizamos ¿para qué? Para expresar o para explicar el por qué está pasando esto, ¿sí? Para hacer un poquillo más claros, dice be plus adjective plus infinitive is a common English sentence structure where an adjective describing a person's state of feeling is followed by a two infinitive verb phrase. O sea, que es lo que me dice que el verbo ser o estar más el adjetivo más un infinitivo es una sentencia común en inglés o una estructura donde nosotros podemos escribir el estado de la persona o cómo se siente esta persona. Esto es seguido del to más la frase infinitiva. Dice que esta estructura usualmente explica por qué una persona se siente de esa manera. Y aquí tenemos, por ejemplo, unos ejemplillos. El primero dice, I am happy to help. Entonces, en este caso, el verbo to be es am, que sería este. Después el adjective, que es happy. Luego tenemos el infinitive, que en este caso es to. Y después tenemos toda la oración. Entonces es I am happy to help. Yo estoy feliz, ¿por qué? Pues por ayudar. Entonces, esa estructura explica por qué una persona se siente de esa manera. ¿Por qué esta persona está feliz? Pues por ayudar. En la siguiente son the instructions were difficult to follow. Entonces, igual es lo mismo el verbo to be, were, que en este caso es un pasado del verbo to be, difficult, that is the adjective, and then we have the infinitive to, y follow. Entonces, las instrucciones fueron difíciles. Entonces, ¿por qué? Porque fueron difíciles de seguir, ¿no? Next one is easy to make mistakes. Then continue when he was surprised to hear the news. The next one is the food was ready to eat. Then continue, she was afraid to ask for help. And the last one is, it's likely to rain tomorrow, ¿no? Entonces, todas estas son oraciones que vemos cómo se utiliza el infinitive. Aquí tenemos otra manera, utilizamos el it plus el verbo to be plus el adjective. Por ejemplo, en este caso es it is important. Luego tenemos el infinitive sentence, que es to pack your bags a day before, que dice, es importante empacar tus maletas un día antes, ¿de acuerdo? Después tenemos it is necessary to take a map, que es necesario
llevar un mapa. Y en algunos casos todavía podemos utilizar un segundo infinity sentences. ¿Para qué? To not get lost. Entonces aquí sería, es necesario llevar un mapa para no perderse. Estamos siendo como que más específicos en describir la manera, ¿de acuerdo? Después tenemos, it is a good idea to buy a ticket in advance, que es una buena idea comprar un boleto con anticipación. And the last one is, it is recommended to listen your audios every day to improve fluency. ¿Okay? Es recomendable escuchar tus audios todos los días para mejorar fluidez. Entonces utilizamos el to, en este caso, para hablar y especificar. Y se dan cuenta, después del to, el verbo va en infinitivo, es decir, nos lleva a una conjugación. Y con esto nosotros terminamos la clase 2. Ahora vamos a hacer un feedback, que es un repaso de todo lo que vimos en esta clase. Entonces me voy a regresar para explicar de manera rápida lo que hemos visto. ¿Ok? Durante esta clase empezamos primero con el topic 4. En este topic nosotros hablamos sobre los possessive pronouns y vimos, por ejemplo, la diferencia entre un adjective y un possessive pronoun. Decimos que en este caso nosotros no tenemos que ser tan redundantes en decir las cosas y de tal manera para no estar diciendo my pen, your pen, solamente decimos mine, que es mío, y yours, que es tuyo, y punto, ¿no? Entonces nos evitamos como que repetir tanto las cosas. De aquí vimos las diferencias en las cuales podemos usar un possessive adjective y un possessive pronoun. Vimos también diferentes tipos de pronoun, por ejemplo, el subject pronoun, el object pronoun, el possessive pronoun y el possessive adjective, ¿ok? Vimos algunos ejercicios donde podemos identificar cada uno de ellos. También vimos los demonstrative pronouns, cuando hablamos de algo que está cerca, que está lejos, y también cuando es plural o singular. Hablamos también del possessive saxon, que también puede ser como el saxon genitive, que es como genitivo, donde hacemos, digamos, que dueño a la persona y las reglas de la cual tiene, como por ejemplo cuando la persona, su nombre termina con S, en lugar de poner el apóstrofe y la S, solamente agregamos el puro apóstrofe, ¿no? Vimos también, obviamente, los diferentes tipos de pronouns que tenemos y cómo aplicarlos. Esta es su primera actividad, que en este caso son 20 ejercicios, y ustedes van a poner de acuerdo a la oración qué possessive es el que qué pronoun es el que ustedes deben de ocupar. Después vimos el presente simple y cómo se puede hacer una oración positiva, una oración negativa y una oración interrogativa en el presente simple. ¿Cuál es la forma? También vimos dónde o cómo podemos utilizarla comúnmente, que podemos utilizarla para acciones habituales, para rutinas, para cosas que generalmente son ciertas, para hechos, para instrucciones y direcciones, y también para expresar emociones y deseos. Vimos también cómo los verbos van a cambiar de acuerdo a si estamos hablando de tercera persona y cuáles son las reglas cuando estamos hablando de un verbo que es general, un verbo que termina, por ejemplo, en Y, o un verbo que termina en O, SH, TH, X y SS. Vimos también algunos verbos que sí o sí siempre van a utilizar el to, verbos que pueden utilizar el to y el ing, o verbos que solo pueden utilizar el ing. Aquí vimos, por ejemplo, los que solo utilizan el to y ejemplos de los que utilizan el to y el ing y de qué manera nosotros podemos ocuparlos. Decimos también que cuando los verbos utilizan el to es porque estamos hablando de algo más específico y cuando utilizan el ing es porque estoy hablando de algo de manera general.
También vimos los verbos que se ocupan cuando utilizamos el ing, y que también el ing no solamente lo podemos utilizar como para poner un verbo, sino también lo utilizamos, por ejemplo, después de preposiciones, o también utilizando el verbo como un sujeto de la oración, es decir, ponerlo antes, y entonces aquí llevaría un ing. También vimos sobre vocabulario, sobre las rutinas diarias. Vimos algunos ejemplos de dónde ocupar este tipo de vocabularios, como sería la estructura y partes de vocabulario de rutinas. Vimos los adverbios de frecuencia y cómo existe una como regla para usarlos cuando estamos hablando de cualquier otro verbo o cuando estamos hablando del verbo to be, que en este caso iría antes del adverbio de frecuencia. También decimos que cuando usamos el never o el hardly ever, no podemos utilizarlos en una negación porque técnicamente sería negarlo negado, entonces no sería una manera correcta. Por esa razón se ocupan de esta manera. Vimos también qué son las WH questions y cómo se pueden aplicar, al igual que cuál es la fórmula más común para poder utilizarlas, algunos ejemplos de ellas. Vimos también los verbos o algunos de los verbos, porque ya no vimos todos, nos quedamos en 77 verbos, de acuerdo a que ustedes me tuvieron que mandar un audio de 61 verbos que fue de la clase pasada. También vimos las preposiciones, aquí lo vemos con algunas imágenes, preposiciones de lugar y también preposiciones de tiempo, que son estas, donde vimos unos ejemplos de dónde es más común utilizarlos. Vimos también el modal verb can, y dónde nosotros podemos utilizarlo, por ejemplo, para habilidad, para posibilidad, para ofrecer algo, para pedir algo, para un permiso, para reglas o para hacer deducciones. También vimos vocabulario sobre alimentos y vimos aquellos alimentos que se pueden contar y alimentos que se pueden no contar. Vimos diferentes tipos de vocabulario y también vimos que todo alimento puede ser contable siempre y cuando adecuemos la medición de ellos, hablando, por ejemplo, en botellas, en gramos, en porciones, en onzas, etc. Vimos diferentes tipos de cuantificadores y cómo se pueden aplicar tanto para contables como para incontables. Vimos algunos ejemplos, vimos también para preguntar, pues cuando nos estamos refiriendo a preguntar para contables, utilizando el how many, o preguntar para incontables, utilizando el how much, y que también el how much lo podemos utilizar cuando estamos preguntando precios. Vimos también que cuando queremos decir hay una manzana o hay manzanas, cómo se tiene que decir, cómo se tiene que preguntar en inglés, en este caso utilizar el there is o el there are, que ambos significan hay, pero al final de cuentas en inglés se tiene que especificar si lo que hay es plural o si lo que hay es singular. Vimos la manera en que también podemos preguntar con el hay, o sea, hay, como en este caso que decimos, hay un gato sobre la silla. O si lo queremos hacer de manera plural, hay gatos sobre el sofá, ¿de qué manera podemos hacerlo? También vimos sobre cuantificadores del a, and, some y any y en qué manera se pueden ocupar. Vimos también sobre cosas que nos gustan, nos disgustan, que amamos, que preferimos y que odiamos. Aquí está su actividad número 3, que es hacer un párrafo sobre actividades o hobbies que ustedes disfrutan hacer en su tiempo libre. Debe de incluir, obviamente, cosas que les gustan, cosas que les disgustan y usar vocabulario que vimos en clase. Vimos sobre un pequeño ejemplo de cómo ordenar en un restaurante, cuáles son los pasos que se deben de seguir. Hicimos una pequeña conversación sobre un cliente y un mesero. Vimos también el vocabulario, que es como que las palabras más básicas para pedir por comida. Vimos también más vocabulario y hablamos sobre el modal verb would, que realmente dijimos que funciona para ofrecer amablemente invitaciones o solicitar algo. Vimos algunos ejemplos donde se puede ocupar. Vimos de manera rápida igualmente los adverbios de frecuencia. Y finalmente llegamos con el presente continuo. ¿Cómo es que el presente continuo? ¿Cuál es su estructura para afirmativo, negativo, interrogativo? Y también cuando utilizamos las WH questions. Vimos cómo se pueden ocupar cuando estamos hablando de cosas que están pasando en ese momento. También para cosas que están pasando alrededor, o sea, en ese periodo de tiempo. O bien para acuerdos que ya son como un hecho,
para arreglos futuros. Vimos también cómo es que el verbo ing va a cambiar o cómo se le va a agregar la ing dependiendo de su estructura, es decir, cuando la e no suena, cuando el verbo es pequeño y termina en constante vocal constante, cuando la segunda letra es stress, es decir, suena más, o cuando termina en ie, algunas excepciones que tiene. La tarea número 3, que es precisamente ustedes tienen 10 oraciones. Estas 10 oraciones tienen al final el verbo y ustedes, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, van a poner si, por ejemplo, este verbo tiene que aumentar la N o, por ejemplo, se le tiene que quitar la E. Ustedes tienen que decidir cómo es que este verbo se va a conjugar para utilizarlo como un presente progresivo. Finalmente vimos este tipo de estructura que es para explicar cómo se siente una persona, de qué manera. Y este fue el último tema que vimos en la clase. Entonces, ¿cuáles son sus actividades de esta semana? Son 3. La primera son los exercise pronouns que acabamos de ver. La segunda es el párrafo sobre sus actividades que les gustan y les disgustan. Y la tercera es sobre los verbos con ing. Todo esto tiene que entregármelo antes del miércoles a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque el siguiente jueves, en este caso al otro día, yo tengo que entregarle calificaciones a la academia, a la coordinación, y ya no puedo revisarles sus tareas, porque yo voy a entregar su calificación y va a ser su calificación final. Entonces, antes del miércoles, como habíamos visto acá, antes del miércoles a las 8 de la noche, ustedes, los que ya me entregaron las primeras 3 actividades, pues nada más tienen que entregarme las segundas 3 actividades de la clase número 2 y su proyecto. Entonces, su proyecto y sus tareas, que en este caso son 6, van a formar, el 90% de su calificación. El otro 10, pues técnicamente se los voy a calificar, pues dependiendo de acuerdo a lo que dijimos, que es el engagement, es el compromiso que ustedes pusieron en la escuela o en su entrega de actividades. Quiere decir que si las personas que me entregaron la primera semana estas 2 actividades y antes del miércoles me entregan esto y también antes del miércoles me entregan esto, pues técnicamente van a tener ese 10% totalmente regalado y van a tener el 100% de la calificación. Entonces, les vuelvo a recordar, antes del miércoles a las 8 de la noche, ustedes tienen que entregarme las 6 actividades y su proyecto para que yo probablemente el día viernes les comparta su calificación final. Entonces, pues eso fue todo por la materia de inglés 1. Hasta este momento, ustedes pues ya terminaron la materia de inglés 1. Espero hayan podido aprender algo o simplemente haber repasado, recordado algo que les haya ayudado para mejorar su inglés. Y pues le deseo mucho éxito en sus materias futuras y all the best for you guys. See you next class. Terminé, Cris. Listo, ya terminé.